Bienvenidos a este análisis textual profundo de En el camino de Jack Kerouac. Soy Liskov Project y en esta presentación nos sumergiremos directamente en el texto original de la novela, publicada en 1957. A diferencia de otros análisis, trabajaremos con citas directas del libro, explorando la prosa de Kerouac en su propio idioma y ritmo. La novela, subtitulada originalmente On the Road, fue escrita entre 1948 y 49 y narra una aventura que Kerouac describió como una aventura moral, una experiencia mística y un largo vagabundear por los Estados Unidos. Prepárense para un viaje por las palabras mismas que definieron a toda una generación literaria. Antes de adentrarnos en el texto, situemos a Kerouac en su contexto. Como señala la introducción biográfica de la novela, Jack Kerouac nació en Lowell, Massachusetts, en 1922. Estudió en escuelas católicas y posteriormente en la Universidad de Columbia. Se enroló en la Marina Mercante y se dedicó a recorrer los Estados Unidos. La nota biográfica lo describe como uno de los patriarcas de la generación Beat, junto a Burroughs y Ginsberg. Esta tríada de escritores rechazó el conformismo de la posguerra americana. Kerouac fue influenciado por las lecturas de London Hemingway, Saroyan, Wolfe y Joyce, fusionando estas influencias en un estilo completamente nuevo que él llamaría prosa espontánea. La generación Beat tomó su nombre de una palabra con doble significado, agotados por la sociedad, pero también beatíficos, buscadores de iluminación. La novela se divide en 5 partes claramente diferenciadas. La primera parte narra el primer viaje de Sal Paradise al oeste en el verano de 1947. La segunda parte cubre el invierno de ese mismo año con los viajes compartidos con Dean. La tercera parte continúa las aventuras hacia 1949. La cuarta parte es el viaje culminante a México, y la quinta parte, más breve, cierra la narrativa con la separación final. Esta estructura episódica no sigue un arco dramático tradicional, más bien refleja la naturaleza fragmentaria de la vida en la carretera. Cada parte representa un ciclo de entusiasmo, viaje, desilusión parcial y renovación del deseo de partir nuevamente. Los viajes abarcan desde 1947 hasta 1950, 3 años de constante movimiento a través de América y México. Una de las citas más famosas de la literatura americana del siglo XX aparece en la primera parte de la novela. Kerouac escribe, y cito textualmente: "La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta una". Fin de la cita. Este pasaje captura la esencia filosófica de toda la novela, la preferencia por la intensidad sobre la seguridad, por la experiencia sobre la rutina, por aquellos que viven en los márgenes con una vitalidad que los conformistas nunca comprenderán. La novela abre con una de las frases más memorables de Kerouac. Cito: "Conocí a Dean poco después de que mi mujer y yo nos separásemos. Acababa de pasar una grave enfermedad de la que no me molestaré en hablar, exceptuado que tenía algo que ver con la casi insoportable separación y con mi sensación de que todo había muerto. Con la aparición de Dean Moriarty empezó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera". Fin de la cita. Este párrafo inicial establece inmediatamente el tono confesional y la importancia transformadora de Dean. Sal está en un punto muerto existencial y Dean representa la posibilidad de renacimiento. Kerouac continúa describiendo a Dean como el tipo perfecto para la carretera porque de hecho había nacido en la carretera, cuando sus padres pasaban por Salt Lake City en un viejo trasto camino de Los Ángeles. La descripción que Kerouac hace de Dean Moriarty merece análisis detallado. Cito del texto: "Mi primera impresión de Dean fue la de un Gene Autry joven, buen tipo, escurrido de caderas, ojos azules, auténtico acento de Oklahoma, un héroe con grandes patillas del Nevado Oeste". Kerouac continúa: "Era simplemente un chaval al que la vida excitaba terriblemente, y aunque era un delincuente, solo lo era porque quería vivir intensamente y conocer gente que de otro modo no le habría hecho caso". Esta descripción revela la dualidad central de Dean. Es simultáneamente un criminal juvenil que ha pasado gran parte de su adolescencia en reformatorios y un buscador espiritual cuya energía vital fascina a todos quienes lo conocen. Su criminalidad no es nada arisca ni despreciativa, dice Kerouac, sino una afirmación salvaje de explosiva alegría americana. Sal Paradise, el alter ego de Kerouac, funciona como el lente a través del cual experimentamos todo. A diferencia del frenético Dean, Sal es fundamentalmente un observador reflexivo. En un pasaje revelador, describe:
Estaba a medio camino atravesando América, en la línea divisoria entre el este de mi juventud y el oeste de mi futuro, y quizá por eso sucedía aquello allí y entonces, aquel extraño atardecer rojo. Este momento de crisis de identidad en Des Moines, cuando Sal despierta sin saber quién es durante 15 segundos, representa la búsqueda existencial central de la novela. Sal admite, me estaba exprimiendo a fondo y yo lo sabía, alojamiento y comida y cómo escribir, etc., y él sabía que yo lo sabía. Esta ha sido la base de nuestra relación. La honestidad de Sal sobre su propia participación en la dinámica con Dean es parte de lo que hace a la novela tan convincente. Carlo Marx, basado en Allen Ginsberg, aparece como el tercer vértice del triángulo Beat central. Kerouac describe el encuentro entre Dean y Carlo. Eran dos mentes agudas y se adaptaron el uno al otro como el guante a la mano. Dos ojos penetrantes se miraron en dos ojos penetrantes, el tipo santo de mente resplandeciente y el tipo melancólico y poético de mente sombría que es Carlo Marx. Carlo representa la vertiente intelectual del movimiento. Carlo le habló del viejo Bulle, del Meracel de Hane, dice el texto, conectando a los personajes con el mundo bohemio de Nueva York. Es significativo que Kerouac describe cómo, tras conocerse, Dean y Carlo cimentaron su relación y se hicieron amigos y se pasaban noche y día sin parar de hablar. Esta intensidad de conexión intelectual y espiritual es central a la filosofía Beat. El primer viaje de Sal hacia el oeste en julio de 1947 es narrado con extraordinario detalle. Kerouac escribe, había estado estudiando mapas de los Estados Unidos en Paterson durante meses, incluso leyendo libros sobre los pioneros y saboreando nombres como Platte y Cimarrón y otros. Y en el mapa de carreteras había una línea larga que se llamaba Ruta 6 y llevaba desde la misma punta del Cabo Cod directamente a Ely, Nevada. Este pasaje revela el romanticismo geográfico de Sal, su fascinación casi infantil con los nombres de lugares del oeste americano. La preparación incluye ahorrar $50 de su pensión de veterano, revelando que Sal, como Kerouac, sirvió en la guerra. El viaje comienza con un plan ingenuo, seguir una sola ruta a través del continente. El inicio del viaje es un desastre cómico que Kerouac narra con autoironía. Cito, empezó a llover a cántaros en cuanto me dejaron allí, era un sitio montañoso. La ruta 6 cruzaba el río, torcía y trazaba un círculo y desaparecía en la espesura. Además de no haber tráfico, la lluvia caía a cántaros y no había ningún sitio donde protegerme. Tuve que correr bajo unos pinos para taparme, no sirvió de nada. Me puse a gritar y maldecir y golpearme la cabeza por haber sido tan idiota. El Monte del Oso, a 65 kilómetros al norte de Nueva York, representa el fracaso del sueño romántico inicial. Sal confiesa, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Ahora estarán allí pasándoselo muy bien haciendo de todo y yo estoy aquí. Esta honestidad sobre sus propios errores y frustraciones es característica del estilo confesional de Kerouac. Una vez que Sal abandona su plan original y toma un autobús a Chicago, comienza el verdadero viaje. El texto describe encuentros memorables en cada estado. En Iowa, oí una gran carcajada, la risa más sonora del mundo, y allí venía un amojamado granjero de Nebraska con un puñado de otros muchachos. Dije para mis adentros, Wham, escucha cómo se ríe ese hombre. Es el oeste y estoy aquí en el oeste. En Nebraska conoce a Mississippi Gene, un vagabundo que recorría el país en trenes de carga. Kerouac describe a Gene. Aunque era blanco, tenía algo de viejo negro cansado y sabio. El viaje continúa en un camión con 6 o 7 tipos desparramados por encima, y Sal exclama, ahora casi podía ver Denver allí delante como si fuera la tierra prometida, allá lejos entre las estrellas. Uno de los pasajes más filosóficamente densos ocurre cuando Sal despierta solo en Des Moines. Extensamente. Me desperté cuando el sol se ponía rojo, y aquel fue un momento inequívoco de mi vida, el más extraño momento de todos, en el que no sabía ni quién era yo mismo. Estaba lejos de casa, obsesionado, cansado por el viaje, en la habitación de un hotel barato que nunca había visto antes, oyendo los siseos del vapor afuera, y el crujir de la vieja madera del hotel, y pisadas en el piso de arriba, y todos los ruidos tristes posibles, y miraba. No estaba asustado, simplemente era otra persona, un extraño, y mi vida entera era una vida fantasmal, la vida de un fantasma. Este momento de disolución del ego anticipa experiencias que serían centrales al movimiento contracultural de los 60. La llegada a Denver representa el clímax de la primera parte. Kerouac escribe, justo delante, por encima de los ondulantes y dorados trigales, y bajo las lejanas nieves de Estes, al fin veía al viejo Denver. Me imaginé en un bar de Denver aquella misma noche, con todos los amigos, y a sus ojos sería un tipo extraño y harapiento, algo así como un profeta que ha atravesado la tierra entera para traer la misteriosa palabra, y la única palabra que me salía era, uff. Denver durante la Semana del Oeste Salvaje es descrita con ironía. Grupos de negociantes,
hombres de negocios gordos con botas altas y sombrero de alas anchas, con pesadas mujeres vestidas de vaqueras, se abrían paso a codazos y daban gritos por las aceras de madera del viejo Cheyenne. Sal siente que el oeste mítico ha sido corrompido por el turismo y la comercialización. La segunda parte introduce las complejidades amorosas de Dean. Carlo explica a Sal, Dean está haciendo el amor con dos chicas a la vez. Una era Marilou, su primera mujer, que lo esperaba en la habitación de un hotel. La otra era Camille, una chica nueva, que lo esperaba en la habitación de otro hotel. Entre una y otra acude a mí para el asunto que tenemos entre manos. El texto describe la logística absurda de Dean. A la una en punto deja a Marilou y corre a ver a Camille, y se la tira, dándome así tiempo de llegar a la 1:30. Después sale conmigo, antes tiene que disculparse con ella y venimos aquí para hablar hasta las 6 de la mañana. Este pasaje revela tanto la energía sobrehumana de Dean como su incapacidad para comprometerse con una sola persona o cosa. Las relaciones de Dean son complicadas y a menudo destructivas. El texto describe cómo conoció a Camille. Roy Johnson, el de los billares, se la había encontrado en un bar y la llevó a un hotel. Todos se sentaron alrededor hablando con ella. Dean no hacía más que mirar por la ventana. Entonces, cuando todos se habían ido, Dean miró brevemente a Camille, se señaló la muñeca, hizo la señal de 4, indicando que volvería a las 4 y se largó. A las 3 la puerta se cerró para Roy Johnson. A las 4 se abrió para Dean. Esta escena captura la habilidad casi sobrenatural de Dean para seducir, usando gestos mínimos y confianza absoluta. Marilou, mientras tanto, es descrita como una rubia bastante guapa, con muchos rizos parecidos a un mar de oro, que estaba sentada allí, en el borde de la cama con las manos colgando en el regazo y los grandes ojos campesinos azules abiertos de par en par. Old Bull basado en William S. Burroughs representa la vertiente más oscura e intelectual del grupo Beat. Aunque aparece principalmente en referencias, su presencia permea la novela. Carlo menciona que Lee estaba en Texas cultivando hierba y el texto lo describe como alguien con su constante hablar criticándolo todo. Lee encarna el cinismo intelectual que contrasta con el entusiasmo vital de Dean. Su adicción a la morfina y su matrimonio con Jane, descrita como perdida por Tim Square en una alucinación de Bencedrina, con su hijita en los brazos y terminando en Bellevue, representan el lado trágico de la bohemia Beat. Burroughs Lee ofrece una perspectiva más sombría sobre la búsqueda de liberación a través de las drogas y la vida alternativa. San Francisco emerge como el destino espiritual del movimiento Beat. El amigo de Sal, Remy Boncoeur, le había escrito desde allí prometiendo embarcarle en un barco que iba a dar la vuelta al mundo. Aunque este plan nunca se materializa completamente, San Francisco representa la frontera final del oeste americano. La ciudad ofrece una escena de jazz vibrante que Kerouac describe con pasión casi religiosa. En un pasaje sobre Chicago que prefigura San Francisco, escribe: los tipos del loop soplaban, fuerte pero con aire cansado, porque el bop estaba entre el período de la ornitología de Charlie Parker y otro período que había empezado con Miles Davis. El jazz bebop no es solo música para los Beat, es un modelo de vida, de improvisación constante, de vivir en el momento presente sin partitura predeterminada. La música permea toda la novela como metáfora central. Kerouac describe: y mientras estaba sentado allí oyendo ese sonido de la noche, que era lo que el bop había llegado a representar para todos nosotros, pensaba en todos mis amigos de uno a otro extremo del país y en cómo todos ellos estaban en el mismo círculo enorme haciendo algo tan frenético y corriendo por ahí. El bebop, con sus improvisaciones veloces y sus estructuras armónicas complejas, refleja perfectamente la estética Beat. Rechazo de las formas convencionales, valoración de la espontaneidad, celebración del virtuosismo individual dentro de un marco colectivo. Charlie Parker, mencionado repetidamente, era para los Beat lo que Rimbaud había sido para los surrealistas, el genio que destruye las formas antiguas para crear algo radicalmente nuevo. Uno de los conceptos más importantes de la novela es el IT, ese momento de conexión perfecta con la experiencia que Dean persigue obsesivamente. Aunque el texto no define IT explícitamente, lo evoca constantemente. Cuando Carlo describe sus conversaciones con Dean, dice: intentamos comunicarnos mutuamente y con absoluta honradez y de modo total lo que tenemos en la mente. Esta comunicación absoluta es una forma de IT. Kerouac escribe sobre el viaje: sabía que durante el camino habría chicas, visiones de todo, si en algún lugar del camino me entregarían la perla. Esta perla es otra metáfora del IT, algo precioso, difícil de encontrar, que solo el viaje puede revelar. El IT es simultáneamente un estado de éxtasis, un momento de comprensión total y una conexión con algo más grande que el yo individual.
La cuarta parte representa el clímax espiritual de la novela con el viaje a México. El texto describe la entrada al trópico. Nada más salir de Gregoria la carretera empezó a descender, a ambos lados se alzaban grandes árboles y como oscurecía, oímos el ruido de billones de insectos que hacían un sonido constante. Dean exclama, estamos en un trópico nuevo, no es de extraño este olor, oledlo. La experiencia sensorial se intensifica. Saqué la cabeza por la ventanilla, varios bichos me chocaron contra la cara. Un agudo e intenso chirrido llegó hasta mí. México representa la otredad absoluta, un mundo que no ha sido domesticado por la civilización americana. Es el destino lógico de una búsqueda que siempre se dirigió hacia lo desconocido. La noche en la selva mexicana contiene algunos de los pasajes más líricos de la novela. Kerouac escribe, por primera vez en mi vida el ambiente no era algo que me tocara, que me acariciara, que me congelara, sino que era yo mismo. La atmósfera y yo nos convertimos en la misma cosa. Esta fusión con el entorno representa la disolución de las fronteras entre yo y mundo que los Beat buscaban. El texto continúa. Mientras dormía llovían encima de mi cara blandos chorros de microscópicos insectos que me proporcionaban una sensación agradable y sedante. Los insectos muertos se mezclaban con mi sangre, los mosquitos vivos intercambiaban otras porciones de mi cuerpo, empezó a picarme todo y a oler yo mismo a la rancia, caliente y podrida selva. Esta comunión casi sacramental con la naturaleza salvaje trasciende la experiencia turística. Un encuentro profundamente conmovedor ocurre con las niñas indias en las montañas de México. El texto describe, muy arriba, en el pico más alto, tanto como muchos de los picos de las montañas rocosas, vimos que crecían bananas. Delante de la cabaña había una niña india de unos 3 años que se chupaba el dedo y nos observaba con unos enormes ojos oscuros. Dean reflexiona, probablemente no haya visto a nadie aparcado aquí en toda su vida. Me gustaría poder regalarle algo. Esta plataforma representa todo lo que conoce de la vida. Las muchachas más grandes intentan vender cristales de cuarzo. Dean describe sus ojos. Eran como los ojos de la Virgen Madre cuando era pequeña. Vimos que poseían la ternura y misericordia de Jesús. Y nos miraban fijamente, sin parpadear. Este encuentro representa el contacto con una humanidad no corrompida por el materialismo americano. La llegada a Ciudad de México es el clímax del viaje físico. El texto describe, un breve puerto de montaña nos llevó bruscamente a una altura desde la que vimos Ciudad de México extendida sobre su cráter volcánico y despidiendo humo y a la luz del atardecer. Nos lanzamos cuesta abajo por la avenida de Insurgentes, derechos hacia el corazón de la ciudad en Reforma. La ciudad es caótica y vibrante, el ruido era increíble. En los coches mexicanos no hay silenciadores. Se puede tocar la bocina todo lo alto que se quiera. Dean exclama, esto sí que es tráfico. Siempre había soñado con algo así. Todo el mundo se mueve al mismo tiempo. Esta celebración del caos urbano mexicano contrasta con el conformismo ordenado de la América suburbana. La quinta parte, la más breve, narra la separación final entre Sal y Dean. Dean abandona a Sal enfermo en Ciudad de México. El texto describe, salí del negro torbellino de mi mente y me di cuenta de que estaba en una cama a 2500 metros sobre el nivel del mar, en el techo del mundo, y comprendí que había vivido una vida entera y muchas otras más dentro de la pobre envoltura atomizada de mi carne. Cuando Dean anuncia que debe partir, Sal apenas puede comprenderlo. Sí, ahora tengo que irme. Y Sal con tanta fiebre, adiós, la partida es abrupta y dolorosa, pero Sal reflexiona. Cuando estuve mejor me di cuenta de lo miserable que era, pero entonces me hice cargo de la increíble complejidad de su vida, de que había tenido que dejarme allí enfermo para entendérselas con sus mujeres y angustias. El párrafo final de la novela es uno de los más citados de la literatura americana. Kerouac escribe, así en esta América, cuando se pone el sol y me siento en el viejo y destrozado malecón contemplando los vastísimos cielos de Nueva Jersey, y se mete en mi interior toda esa tierra descarnada que se recoge en una enorme ola precipitándose sobre la costa oeste, y todas esas carreteras que van hacia allí, y toda la gente que sueña en esa inmensidad, y sé que en Iowa ahora deben estar llorando los niños en la tierra donde se déjalo. Este párrafo resume toda la melancolía y el amor que atraviesa la novela. La tensión entre libertad y responsabilidad permea toda la novela. Dean representa la libertad absoluta, abandona esposas, hijos, amigos sin remordimiento aparente. El texto describe su estilo de vida. Se había casado 3 veces, se había divorciado 2 y vivía con su segunda mujer. Sus hijos aparecen como fantasmas en el texto, mencionados pero nunca realmente presentes en su vida. Sal, por contraste, mantiene conexiones con su familia, especialmente con su tía, que lo recibe siempre que regresa. Kerouac escribe sobre el costo de la libertad de Dean. El pobre Dean, enfundado en el apolillado abrigo que había traído especialmente para las gélidas temperaturas del este, se alejó caminando solo.
La libertad de Dean lo ha dejado finalmente solo, una advertencia que el texto no elude. La amistad entre Sal y Dean es el corazón emocional de la novela. Kerouac escribe sobre su encuentro inicial. En cierto modo, y a pesar de la diferencia de nuestros caracteres, me recordaba algo a un hermano perdido hace tiempo. Esta fraternidad trasciende lo convencional. Sal admite, me estaba exprimiendo a fondo y yo lo sabía, pero no me importaba y nos entendíamos bien. Nada de molestarnos, nada de necesitarnos, andábamos de puntillas uno alrededor del otro como unos nuevos amigos entrañables. La dimensión espiritual aparece cuando Carlo describe sus conversaciones nocturnas con Dean. Intentamos comunicarnos mutuamente y con absoluta honradez y de modo total lo que tenemos en la mente. Tomamos bencedrina. Nos sentamos en la cama y cruzamos las piernas uno enfrente del otro. Esta práctica casi meditativa conecta a los Beat con tradiciones espirituales orientales. La técnica de Kerouac, que él llamó prosa espontánea, es evidente en pasajes como este. Todo el loco torbellino de todo lo que iba a pasar empezó entonces. Aquel torbellino que mezclaría a todos mis amigos y a todo lo que me quedaba de familia en una gran nube de polvo sobre la noche americana. Las frases largas y sinuosas imitan el fraseo del jazz bebop. El ritmo se acelera y desacelera según la intensidad emocional. Las notas del traductor mencionan términos como bop, swing, call, que permanecen en inglés porque se utilizan en su forma inglesa por los entendidos. La prosa de Kerouac rechaza la puntuación tradicional a favor de lo que él llamaba respiración como puntuación. Las frases terminan donde el aliento se agota, creando un efecto de improvisación verbal que refleja la improvisación musical. El impacto de En el camino trasciende la literatura. Como señala la introducción biográfica, Kerouac se convirtió en uno de los patriarcas de la generación Beat, junto a Burroughs y Ginsberg. La novela influenció directamente a Bob Dylan, The Doors, los movimientos contraculturales de los 60 y generaciones posteriores de escritores de viajes y autoficción. El texto describe a Dean como representante de algo nuevo, profetizado hace mucho, venido de muy lejos. Esta cualidad profética se ha confirmado con el tiempo. Las preguntas que Kerouac planteaba sobre conformismo, autenticidad y búsqueda de significado siguen resonando. La técnica de prosa espontánea influyó en el periodismo gonzo de Hunter S. Thompson y en la escritura confesional contemporánea. En el camino sigue siendo lectura esencial en universidades de todo el mundo. Hemos llegado al final de nuestro análisis textual de En el camino de Jack Kerouac. A lo largo de esta presentación, hemos explorado directamente las palabras de Kerouac, sus descripciones de personajes, sus reflexiones filosóficas y su técnica literaria revolucionaria. Espero que esta inmersión en el texto original les inspire a leer o releer la novela completa, prestando atención a los pasajes que hemos analizado. Como dice Sal Paradise al final, nadie sabe lo que le va a pasar a nadie excepto que todos seguirán desamparados y haciéndose viejos, pero quizás, como los Beat, podamos encontrar belleza y significado en el viaje mismo. Soy Liskov Project. Pueden encontrar más contenido educativo en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarme en este viaje por la carretera de Kerouac. Hasta la próxima aventura literaria.